Bueno, buenas tardes. Yo soy Juliana Pérez Hernández y esta es la práctica 2 de elementos finitos en el software ANSYS Workbench. Listo. En esta práctica se nos pide hacer un análisis armónico de esta geometría, la cual es una hélice. Y la ventaja de esta práctica es que no hay que realizar la geometría, sino que ya se nos da el archivo de esta y la debemos cargar en el software. Entonces, buscamos el tipo de análisis que necesitamos, en este caso el harmonic response, lo arrastramos y se nos abre esta ventanita. En esta práctica se nos pide que el material sea polietileno, y como el material predeterminado de este programa es el acero estructural, entonces debemos irnos a Engineering Data y darle en Engineering Data Source, General Material, y buscamos aquí abajo en la pestañita de abajo el material que está en la posición 10, polietileno. Le damos al más para agregar y se nos ha agregado el material. Listo. Ahora vamos a Geometry en New Design Modeler. Esperamos que cargue. Listo, ya cargó el programa de la interfaz. Ahora, para cargar la geometría debemos irnos a File, en Import External Geometry File seleccionamos y buscamos el tipo de archivo, el cual es IGES. Aquí está la geometría, la cargamos. Esto tarda un poco, así que detendré la grabación. Listo, ya cargó la geometría, la hélice. Al darle File, Import External Geometry File, se debe dar en generar, y esto es lo que tarda en cargar. Ahora debemos simplificar o limpiar la geometría, debido a que el modelado en CAD tiene algunas líneas que no hacen parte del, que nos complicarían el análisis. Así que lo más recomendable es simplificar. Vamos aquí a Create, Body Operation, cambiamos el tipo a simplificado. Y seleccionamos el cuerpo. Entonces seleccionamos toda la geometría, aplicamos y ahora vamos y generamos. Listo. Ahora en las diapositivas se nos pide que cambiemos la escala de la geometría, del tamaño de esta. Entonces vamos de nuevo a Create, Body Transformation, Scale. Nos dice que debe ser de 10, en una escala de 10. Señalamos primero el cuerpo, aplicamos escala de 10, listo, y generamos. Listo. Ya todo lo que podíamos o debíamos hacer en esta parte del análisis está hecho, así que podemos cerrar. Y ahora vamos a abrir Model. Listo, ya cargó. Entonces podemos ver que aquí en el Model nos aparece la geometría, los materiales, el sistema de coordenadas, el mallado y el análisis armónico de la solución. Bien, en los materiales nos aparecen los dos materiales que tenemos, que es el acero estructural en predeterminado y el polietileno, que fue el que elegimos de primeras. Ahora bien, debemos asignarle el polietileno a toda la geometría. Así que vamos a Geometría, Solid,
y aquí en assignment lo cambiamos por polietileno. Listo. Ahora debemos cambiar el sistema de coordenadas debido a que este sistema de coordenadas que está en esta geometría no está centrado en ella, está como por acá, por esta parte. Así que aquí se puede evidenciar que el sistema de coordenadas no está centrado, lo cual nos va a generar un problema a la hora de analizar. Así que le damos en Coordinate System y con el filtro de Face seleccionamos esta cara y esta cara. Y le damos en resolver. Ahora podemos ver que el sistema de coordenadas ahora está centrado. Listo, ahora en el mallado. Primero que todo elegimos toda la geometría. Elegimos Method. Y aquí en Automatic lo cambiamos por tetraédrico. Ahora elegimos un sizing, seleccionamos la geometría, lo aplicamos y miramos cuál es el tipo de el tamaño de los elementos del primer sizing, cuál es por tamaño de elemento 15 milímetros. 15 milímetros. Ahora, por último, de nuevo sizing, aplicamos y en este caso vamos a generar un mallado diferente aquí en el centro de la estructura. Así que elegimos una esfera de influencia, la cual señalará cierta parte de la geometría que nosotros le digamos, y le decimos que sea en el sistema de coordenadas que mida 160 milímetros en el radio y por elemento que sean 7 milímetros. Y le damos Update. Esperemos que cargue. Listo, ya cargó el mallado y podemos evidenciar a simple vista dos cosas. Que el mallado de las alas de la hélice es diferente al mallado de esta parte central. ¿Por qué? Porque en principio hicimos un mallado con 15 milímetros en cada elemento para toda la hélice, pero deseábamos que este fuera un mallado más exacto, por lo tanto generamos una esfera de influencia con un radio de 160 milímetros, que es todo este, y dijimos que el mallado allí se generara de 7 milímetros cada elemento. Por lo tanto, se nota de lejos y de cerca que las mallas en este punto son más como juntas,
o más precisas que las que están en los extremos. Listo. Ahora nos vamos a el análisis armónico, análisis, las configuraciones del análisis, y debemos definir cuál es el rango de frecuencias que queremos que el programa nos analice. En este caso será el mínimo 0 Hz y el máximo 50 Hz. También la solución por intervalos, o sea, por frecuencias, será 50. Y aquí en Damping Controls vamos a Damping Radio y el tamaño debe ser 2 por 10 menos 2. Listo. Listo. Resolvemos. Y ahora debemos aplicar las condiciones, tanto la condición de desplazamiento como las fuerzas aplicadas. Entonces, para la condición de desplazamiento señalamos fixed y será en esta cara. Aplicamos, listo. Y las fuerzas. Entonces es una fuerza en cada ala de la hélice. Fuerza en esta. Aplicamos como componente. Y nos dice que esta fuerza tiene una magnitud en Y positivo de 15 newtons. 15 newtons. Listo. Ahora, esta fuerza aplicamos componente. Esta fuerza tiene una magnitud real y una imaginaria. La real es de 1,53 por 10 a la menos 15 newtons aproximadamente y la imaginaria es de 25 newtons. Entonces 5 le ponemos un ángulo de fase listo. Aquí podemos observar que las fuerzas están correctas. En la fuerza 2 y la fuerza 1 también está correcta. Listo. Vamos a ponerlo en una forma ISO. Y lo siguiente que hay que hacer es realizar ahora sí el análisis armónico. Entonces se realiza un análisis equivalente de estrés o de esfuerzos, un análisis elástico y una deformación total. Y se analiza la gráfica de frecuencias de deformación. Ahora, aquí en Solution, entonces, análisis de deformación total, un strain equivalent que es el de von Mises, un estrés equivalente de von Mises también, y la gráfica de deformación. Listo. Ahora
seleccionamos la gráfica, aplicamos, listo, y debemos generar o resolver. Esto tarda un poco, así que detendré la grabación. Ahora bien, ya cargada el análisis, vemos que la gráfica de frecuencia y deformación nos da estas dos clases de gráficas y la unión de ambas. Esta es de frecuencia versus amplitud y cada punto en la gráfica representa la frecuencia y nos dice cuánta deformación tuvo. Podemos ver que hay varias frecuencias, por ejemplo aquí y esta y estas. Hay varias frecuencias altas, algunas en algún punto bajan, es menor la deformación, y la mayor deformación que se da es en esta frecuencia que está en el intervalo de 1 a 10. Y esta segunda gráfica es la gráfica de frecuencia versus ángulo de fase, que fue el que cambiamos anteriormente, que es cuando empieza a actuar la segunda fuerza junto con la primera. Y podemos ver que hay varias frecuencias en las que hay un mayor ángulo de fase. Por ejemplo, aquí se generan varias seguidas donde hay un mayor ángulo de fase, y aquí ya en la gráfica compartida podemos ver cómo se comportan las dos fuerzas juntas. Ahora podemos ver la deformación total del sistema. Como es polietileno, un plástico, ya podemos predecir desde ahora que el sistema no se va a deformar mucho. De hecho, aquí podemos ver que no tiene mucha deformación, que está en las mínimas posibles, y muy pocas son así muy grandes, por lo que este tipo de material se comporta como un material al que se le aplica un estrés, una fuerza, y se deforma muy poco y se fractura muy rápido. Podemos ver aquí la animación de su deformación. Podemos ver que la deformación respecto a una hélice y la otra es distinta debido a que las fuerzas que se aplican son distintas. También podemos ver la deformación equivalente elástica de estrés, y podemos apreciar que se concentra la deformación en ciertas áreas de esta hélice, pero no en toda la estructura. Y por último, esta, la de equivalent stress. Se puede apreciar que es esta hélice la que sufre una deformación mayor respecto a toda su geometría, y es esta la que sufre la menor deformación. Y con esto se ha concluida la segunda práctica en el software ANSYS Workbench.